Buenas tardes, estudiantes. Deseo pues de todo corazón que se encuentren muy bien de salud junto a su familia y vamos pues a tener una nueva semana de estudio. Mi materia ya saben que es historia, que imparto en los primeros años de bachillerato BGU a paralelos CDEF. Bien, señores, vamos entonces a iniciar este nuevo tema para esta semana. Bien, vamos a comenzar con los conceptos de historia. Recuerden que cuando recién iniciamos las clases, nosotros vimos estos conceptos de historia, analizamos qué es la historia, ¿verdad? Bueno, vamos ahora sí entrar al tema que ustedes lo pueden encontrar en los textos integrados. Cualquier duda o algún deber que quieran ustedes buscar en los textos integrados de historia, de educación para la ciudadanía y filosofía. Bueno, buscan en historia. Algo más que les quería decir, los alumnos todavía que no tienen los textos de historia, yo voy a enviar a todos los cursos de primero el link para que ustedes puedan encontrarlos en forma digital por medio del cómo es del Ministerio de Educación en forma digital. Encuentren los libros y ustedes puedan informarse de la materia. Bien, señores, vamos entonces a entrar en materia de estudio. Tenemos qué es el concepto de historia. Ya. En las escuelas, ¿no? Nos han enseñado que la historia es una ciencia. No sé si ustedes recuerdan que vimos que por qué era una ciencia, aunque no es comprobado en laboratorio, pero se la puede comprobar en otra forma, ¿verdad? Mediante documentos históricos, mediante vasijas, mediante este, escritos, documentos, ¿qué más les puedo decir? Cosas, materiales, vasijas. Podemos entonces, eso se puede decir que son fuentes en las que podemos recurrir a conocer de la historia de aquel lugar, o algún hecho histórico, como sucedió. Bien, como les decía, en la escuela siempre nos enseñaban que la historia era un conjunto, una recopilación del presente, pasado y futuro, ¿verdad? Pero ahora vamos a conocer un tema, sí está relacionado con el que estudiamos, con el que ya conocemos, pero vamos a darle un poquito más de énfasis al, al concepto. Dice, la historia es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí, ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, llevados a cabo por sus protagonistas, que se pueden conocer mediante el análisis de la fuente. O sea, protagonistas, o sea, los que hicieron la historia. Y por medio de las fuentes que pueden ser vasijas, pueden ser ¿qué más? Cosas que ellos hicieron, materiales que hicieron, que usaron, esas serían las fuentes. Y los protagonistas, los que hicieron la historia, ¿verdad? De hechos, ¿qué nomás? De hechos que pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales. Culturales. Vamos. Sigamos. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos. Fueron reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos, etc. Pero además de ser los hechos del pasado, a la historia también la definimos como la ciencia que investiga y escudriña esos hechos para construir conceptos que nos ayuden a entender sus antecedentes,
y consecuencias. Y consecuencias. Bien, señores, entonces hemos visto lo que es los protagonistas, que son personas, como les decía, que vivieron esos sucesos. ¿Quiénes fueron esos protagonistas? Podían haber sido reyes, pueden haber sido nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos que hicieron la historia. Bien, seguimos. El producto de la historia también la llamamos historia, dice acá, el producto, a ver, nos quedamos aquí, al producto de la historia como ciencia social. Ya, bien, seguimos. También le llamamos historia al relato con significado que se hace sobre determinados periodos o lugares tales como historia del Ecuador o historia de la antigüedad, historia universal. Primeros historiadores eran relatores de los sucesos de su época, en especial de las guerras, aunque solían presentar el hecho desde el punto de vista de uno de los contendores. O sea, que aquí en el Ecuador, por ejemplo, que también llamamos historia a la ciencia social, ¿verdad? Pero también llamamos a determinados periodos o lugares como historia del Ecuador, que se trata de la historia del Ecuador, historia de la antigüedad, los hechos que ya sucedieron y eso le llamamos historia de la antigüedad, por ejemplo, de las culturas antiguas, de la historia de lo que sucedió en la antigüedad. Y la historia universal, que es la historia que relata toda la historia en forma general. ¿Quiénes eran? Eran relatores de los sucesos de sus épocas, en especial de las guerras, aunque solían presentar el hecho desde el punto de vista de uno de los contendores. Esos pioneros de la historia eran personas dedicadas a las letras, en una época en que la escritura no era de uso generalizado. Por eso hay pueblos de los que se sabe muy poco o nada debido a la falta de historia escrita. Pero por otro lado, se ha conocido la historia de la humanidad y de civilizaciones antiguas gracias a una ciencia que ustedes sí recordarán que es la arqueología. Ya que objetos manufacturados del pasado pueden aportar datos sobre la época. Como les decía, libros, documentos, vasijas, adornos que ellos usaban, todo eso estudia la arqueología y todas esas cosas pueden aportar sobre la historia de la época. Ya, como aquí dice que hay pueblos que no se sabe muy poco o nada de ellos. ¿Por qué? Porque no existían, al comienzo de nuestra civilización no teníamos la escritura, ¿no? Entonces no se sabía nada de aquellos pueblos, pero sin embargo, por medio de la arqueología se conoce algo se conoce casi la historia de los pueblos, de las civilizaciones, de las culturas. ¿Por qué? Porque gracias a la arqueología. Bien, señores, hemos visto entonces el concepto de la historia ya en una forma más generalizada en la que usted debe de aprenderla. Que, repito, como la historia es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí y ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados llevados a cabo por sus protagonistas. Bien, de este tema tengo una tarea, una actividad, las actividades que van a realizarlas.
no van a copiar la historia, las guías positivas no la van a copiar, la materia no la van a copiar, solamente van a hacer las actividades. Dice, realice las siguientes actividades. A, ¿qué entiendes por historia? Ya, todas las preguntas están en el tema, en el primer tema del concepto de historia. B, ¿quiénes son protagonistas de la historia? C, los primeros historiadores relataban sucesos de las épocas de. D, ¿quiénes eran los pioneros de la historia? Y por último tenemos, gracias a la arqueología se ha conocido, ahí también tenemos que completar. Ya, cualquier entonces duda, vamos a ver un video muy interesante sobre el concepto de historia. Pongan mucha atención. Ahí está. Buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? Aquí les habla el profe de historia. Vamos a entrar en este mundo fascinante que es la historia, pero no sin antes preguntarles, ¿tú sabes cuál es el concepto de... No, pues yo te lo comparto. Es un conjunto de hechos o sucesos relacionados entre sí ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, llevados a cabo por sus protagonistas, que se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes. Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos: reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos y científicos. Pero ¿tú sabes cuáles fueron los primeros historiadores? Eran prácticamente relatores de los sucesos de sus épocas, en especial de las guerras, aunque solían presentar el hecho desde el punto de vista de uno de los contenedores. Además, ellos eran personas dedicadas a las letras en una época en que la escritura no era de uso generalizado, entonces ellos sacaban. Pero, ¿te has puesto a pensar cuáles eran esas fuentes? Podemos hablar que eran dos: las primarias, que son las pertenecientes a la época histórica estudiada, como una moneda, una espada, un tesoro, o un diario privado o un anillo. Y la segunda de ellas es las secundarias. Son las elaboradas a partir de las fuentes primarias en épocas posteriores, como un mapa o la descripción de una moneda que encontramos en un libro. Pero, ¿cómo son las unidades de tiempo? Como tú sabes, no existe el año cero, existe el año uno. Desde el nacimiento de este personaje histórico, él marca o fragmenta la historia. Recuerda que estamos en un mundo occidental, entonces lo que pasó antes de él se le considera antes de Cristo. Y tomamos como ejemplo la vida de Sócrates. Él nació en el 470 antes de Cristo y muere en el 399 antes de Cristo. Y lo que pasó después de este personaje se lo considera después de Cristo, DC. Es como Cristóbal Colón. Él nace en 1451 y muere en 1506 después de Cristo. A este calendario le llamamos gregoriano por el Papa. Pero, ¿se marcan o se dividen las edades? Claro que se dividen las edades. Nosotros la conocemos o la fragmentamos en cuatro: antigua, media, moderna y contemporánea. Pero ¿cómo se marca esto? ¿Cómo se fragmenta la historia? Los historiadores lo han hecho basándose en eventos importantes, que hay un antes y un después en la historia. En el caso de la antigua, termina en el 476 ante la caída del Imperio Romano en Occidente. La Edad Media termina, bueno, podemos aquí decir que en dos momentos. Unos consideran que fue en 1453, en la caída del Imperio Romano de Oriente, o también podemos considerarla en el 1492, en la llegada de los españoles a Hispanoamérica. Y la Edad Moderna termina en 1789 con la Revolución Francesa. Y en el momento estamos en la Edad Contemporánea.
Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima y nos veremos. Bien, señores, como dijo el historiador, nos veremos entonces hasta la próxima semana. Realicen las actividades, solamente las actividades y vayan poniéndolas en su carpeta o bien en un cuaderno, bien, para después eso van a hacer pues su tarea de, de historia. Bien, señores, yo les agradezco mucho su atención y muchas gracias.